la paz y la bendición de Dios sea junto a cada uno de nosotros. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, normalmente, lógicamente, pensaríamos en ese reino hacia el cual Dios nos está preparando para ir, ¿cierto?, y disfrutar en aquel reino donde estaremos con calles de oro, con mar de cristal, donde llegaremos a ese sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones, el reino de Dios. Sin embargo, cuando tomamos la palabra de Dios y hacemos de esta palabra de Dios algo nuestro, nos encontramos que hoy ya somos parte de este reino. Y ahora, como parte de este reino, necesitamos, ¿cierto?, tener también las características, necesitamos tener la empatía de aquel hijo de Dios, de aquel habitante de este reino. En atención a eso, entonces, nos convoca la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5 vamos a tener como base del tema de hoy los versículos 27 al 32. 27 al 32, donde vamos a encontrar dos párrafos que de alguna manera nos van a llevar a tomar conciencia y a dar una mirada de cómo en este reino nosotros debemos vivir. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32 nos dice así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero nos habla Jesús, nos dice, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, y añade, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y nos encontramos aquí con un tema que de alguna manera, como les he dicho, nos involucra directamente a nosotros. Vamos a orar. Es un tema que nos involucra como hijos de Dios y esperamos que sea Dios entonces quien también nos ilumine y quien nos prepare para poder recibir la enseñanza de esta mañana. Oremos. Señor, te agradecemos, oh Dios, porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que en tu grandeza permites bajar desde el alto cielo para estar con nosotros y hacer de este lugar tu reino. Y en este reino están tus súbditos, súbditos que aún viven con un cuerpo humano, cuerpo corrompido, un cuerpo que tiene el pecado muy dentro, muy arraigado, y es por lo mismo que necesitamos, oh Dios, de su ayuda, de su guía divina, para poder vencer esta lucha que tenemos cotidianamente. Padre, ante el tema que nos confronta el día de hoy, esperamos que su gracia, su amor, su misericordia y su sabiduría infinita sea la que nos guíe para ser fortalecidos espiritualmente. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ya hemos oído sobre lo que la ley implica para el cristiano, lo que es la ira y cómo debemos nosotros manejarla, llegamos ahora a un momento que es muy personal.
a un momento que es muy íntimo, donde yo y Dios nos unimos para dar una visión de vida. Y nos encontramos aquí con esto que es tan propio del ser humano, el pecado. Pero aquí nos habla ahora de un pecado específico, y habla del pecado sexual. Somos seres que tenemos nuestro sexo, somos seres que hemos sido creados para el sexo. Somos seres que hemos sido creados para procrear, para tener hijos. Y es ahí donde ahora nos convoca entonces la palabra de Dios a un terreno, como le he dicho, muy íntimo. Un terreno muy de persona, diríamos. Comienza, ¿cierto?, este párrafo diciendo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Fue dicho. O sea, cuando yo pienso que fue dicho, oye, esto fue dicho en el pasado. ¿Okay? Pero aquí inmediatamente viene este ser que ahora es uno con nosotros y nos dice: pero yo Jesús, yo vuestro Padre. Diríamos hoy día en nuestra jerga vocabularia: yo vuestro partner, yo el que estoy al lado, el que estoy contigo, el que soy contigo. Os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hoy día estamos viviendo una vida que realmente es impresionante. Encontraba yo en algunas estadísticas nacionales que del total de matrimonios que se llevan a cabo en nuestro país anualmente, después de 4 años, solamente el 35% de matrimonios sigue en su relación conyugal. Es decir, 65% de matrimonios no duran más de 4 años. ¿Cuál es la razón? Hoy día creo que cada uno de nosotros la tenemos muy clara. El hombre, en su sensibilidad humana, ha caído y ha llegado tan bajo que no logra dimensionar la importancia de lo que es la vida conyugal. Y aquella promesa que se hizo ante el altar deja de tener valor luego de una semana, luego de un mes. ¿Para qué hablar de años? Cuando hablamos de un porcentaje de esta magnitud y lo llevamos a números, decimos de que en Chile hay aproximadamente 4.800 y tantos matrimonios al año, y que a los 4 años 3.200 de ellos han desaparecido. En una sociedad que se comporta de esta manera, ¿qué podemos esperar? ¿Qué esperamos de una sociedad que algo tan sagrado, que algo tan maravilloso, lo tiran al tacho de la basura antes de 4 años? El mandamiento, cuando hablamos de mandamiento, estamos hablando de una de las primeras directrices que Dios nos da para la vida. Estamos hablando allá del Génesis. Recién comienza y ya viene entonces esta indicación de parte de Dios. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Quiere decir que ya a esa altura ya algo se venía tramando, algo estaba sucediendo que nos estaba llevando a una situación que ya a Dios le llama la atención. Entonces él dice: no cometan adulterio. Bueno, ha pasado el tiempo. Hay un dicho por ahí, ¿cierto?, que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, seguramente entonces en ese tiempo el asunto no era tan crítico. Desconozco la estadística, no encontré los papiros de ese tiempo para ver la estadística, ¿eh?
Pero hoy día la estadística me dice que de verdad esto es crítico. Entonces yo creo que esta frase tan cortita, no cometerás adulterio, hoy día llevaría, pero un paréntesis al principio y nos describiría páginas y páginas y páginas respecto del por qué nos está diciendo no cometerás adulterio. Cuando Dios instituye el matrimonio, estamos hablando allá del comienzo de la humanidad, ya en el jardín de Edén. Él lo hace con un propósito muy especial. Y es un poco que en esta institución se vea reflejada la obra creadora. O sea, lo que Él hace con tanta dedicación, lo que Él hace con tanta pureza, sea ahora entregado al ser humano. Recordemos como Él crea, ¿cierto? Él crea las estrellas, Él crea los árboles, háganse esto otro, y todo se va haciendo de acuerdo a lo que Él quiere. Pero cuando llega al ser humano dice que hay una dedicación especial. Y Dios dedica un tiempo, ¿cierto? Me imagino, para poder ver con qué características lo va a hacer, se da su tiempo y dice, ahora hagamos al hombre. Es decir, ni siquiera lo hace Él solo. Veamos un detalle, hagamos al hombre. Necesito que tengamos una visión total de lo que vamos a crear, de tal manera que sea perfecto. Y en este pensar le resulta un proyecto maravilloso. Un proyecto que Él hace con sus manos, con una dedicación especial, y crea al hombre y crea a la mujer. Un proyecto confiable, un proyecto que viene de la mano de Dios. Pero luego de andar este ser creado por Dios, vemos cómo comienza a desviarse. Se desvía a tal grado que pasan muchos años. Viene su Hijo Jesucristo y 2000 y tantos años después nos encontramos con esta terrible consecuencia, donde un mandamiento divino es estropeado por el ser humano. Y esto tan maravilloso, esto tan exquisito que Dios hace, como es el unir a un hombre con una mujer, hoy día pasa a ser no más que un mero trámite. Qué maravilloso es lo que Dios hace. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando tenemos la bendición de unirnos a esa mujer que Dios nos ha preparado, pasamos a ser una sola carne. Cuando tenemos una sola carne y queremos separarla, se produce un desgarro, se produce un hacer trizas en tomarlo y separar algo que es uno. Aquí no son dos piezas que las vamos a despegar, dos piezas que las vamos a desapernar y sacamos una para allá y la otra para acá. Aquí es una pieza, es una carne la que tiene que sufrir este trauma. Y ese trauma muchas veces no lo siente la persona. Quien lo siente es aquella sociedad en la cual está inserto. Y resultado de eso, hoy día tenemos una sociedad que nos da pena mirar las noticias diarias, que nos da pena vivir en un barrio donde la violencia, donde la drogadicción, donde el alcoholismo y todo esto ha llegado gracias a que este dolor que siente la sociedad lo descarga justamente de una manera que para nosotros es irracional, pero que para nuestro enemigo es lo que él quiere, destruir a nuestra sociedad. No cometerás adulterio. Es entonces una proyección de vida, es una proyección de una sociedad feliz, es la proyección de una sociedad que realmente se valora. ¿Qué valor tiene nuestra sociedad? Estamos hablando que esta visión la traemos desde allá, desde el Génesis, y es desde allá donde encontramos entonces esta indicación maravillosa.
Añade aún más en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Y los bendijo Dios. Es la bendición de Dios la que se hace evidente cuando hombre y mujer se unen. Y los bendijo Dios, y luego de bendecirlos, Él les indica: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es ahí, es en el matrimonio, es en esta sociedad conyugal donde están los destinos de nuestra humanidad. Es ahí donde está el éxito o la derrota de esta sociedad. Y si hoy día vemos una sociedad corrompida, si hoy día vemos un barrio corrompido, si hoy día vemos una nación corrompida, es porque esta institución que Dios creó, lamentablemente, ha echado todo a la borda. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Levítico nos entrega una enseñanza muy particular al respecto. Y una enseñanza muy particular porque entiende lo que es la importancia de esta sociedad conyugal. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Si comete adulterio, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque no queremos que esto siga. Hay que arrancarlo, hay que sacarlo. No podemos dejar que esto se tome como un ejemplo y de luego el vecino sigue, ¿cierto?, esta costumbre, y luego el amigo, y luego el otro. Oye, si él lo hizo, ¿por qué yo no hacerlo? Y ahí está una figura muy importante, que el cristiano o es una imitación positiva o es una imitación negativa. Pareciera que no tomamos el peso de cuántos ojos nos están mirando a nosotros como hijos de Dios. Y es que de alguna manera nuestro enemigo también está trabajando para que esto, ¿cierto?, no se descubra, para que esto no llegue a esa visión, ¿cierto?, y que digan: oh, de verdad, ellos tienen la razón. El enemigo ahí trabaja y aquí nada para que esto se mantenga allá, que no descubramos. Pero la preocupación de Dios, quien es el que crea la sociedad, está con una orden tajante en este momento: si comete adulterio, indefectiblemente morirán. Es la ley de Dios. El adulterio entonces era conocido como algo tremendamente complicado, algo muy grande, algo que se sabía que traería consecuencias pero irreversibles a la sociedad. Entonces, ¿qué esperamos de nuestra sociedad cuando hoy día tenemos estos porcentajes tan elevados? Estos porcentajes que de alguna manera hasta son muy vedados, o sea, muy pocos conocen estos porcentajes. Y cuando me llegue este tema y empiezo a estudiarlo, genial, me encontré por ahí alguna referencia, pero ¿cuál es nuestra realidad? Y cuando me encuentro con esta realidad, con esta estadística, digo, de verdad que Dios tenía razón en preocuparse. Tenía razón en poner reglas durísimas para este pecado, el adulterio. ¿Qué ha pasado con este mandamiento hoy día? ¿Qué es lo que pasa? Ya la estadística algo nos abre los ojos. En el Nuevo Testamento, o sea, ya en nuestro tiempo,
más actualizado, ¿cierto? Las palabras de Jesús en el sermón, en este caso que estamos leyendo, se extienden mucho más allá de la forma en que los rabíes intentaban limitar el alcance del mandato, no cometerás adulterio. Aquí se nos abre un poco más el horizonte. De hecho, el 10º mandamiento de alguna manera también incluye, ¿cierto?, y vuelve a reafirmar esta idea. ¿Cierto? El pecado de desear a la mujer de otra persona se incluía ya en este mandamiento, ¿cierto?, que es contra la codicia, no codiciar. Ellos evidentemente encontraron más cómodo ignorar esto, o sea, no, dejémoslo así nomás, no seamos tan duros. Pongámonos en el caso de ellos, no, tranquilo, ¿para qué? No, si, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Qué decía la palabra de Dios allá en el mandamiento primario? Tómenlo. Lapídenlo, mátenlo, porque esto es como dejar, ¿cierto?, que la mala hierba, ¿cierto?, que la cizaña crezca en medio del trigo. Ustedes están tirando la cizaña, o sea, no solamente está saliendo por sí sola, ustedes están tirando la cizaña. Esa es la figura. Entonces, Jesús enseña de una forma muy diferente. Dice, no es que haya ido en contra del mandamiento de Dios, dado a los hebreos en Sinaí, sino que él amplió las implicaciones de la prohibición divina. Afirmó que el significado verdadero del mandamiento de Dios iba mucho más allá de ser una mera prohibición de actos de inmoralidad sexual. No, si no es solamente de que, oye, vas a engañar a tu mujer. No, si aquí estás echando a perder a la sociedad. Aquí estás tirando por la borda a tu familia. Aquí estás dejando de lado el mandamiento que yo te di desde el principio. Yo te dije que te había creado para llegar a un momento donde te unirías a una mujer, formarían una sola carne y desde ahí seguiría entonces dando a los nuevos hijos. Y qué maravillosa bendición la de la madre en cuyo vientre Dios crea una nueva criatura. ¿Y la crea para qué? Una criatura que seguirá cumpliendo un rol importante en nuestra sociedad. Esa criatura formada con tanto cariño, con tanta delicadeza. Esa criatura ya viene con un objetivo que Dios le ha entregado. Y ese objetivo le está diciendo, tú eres responsable. Y ese embrión que es visto por los ojos de Dios, viene con una tarea maravillosa. Seguir haciendo lo que Dios hizo allá en la creación, seguir dando vida. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí está el valor de lo que Dios nos ha entregado. Ahí está el valor de la mujer que Dios ha puesto a mi lado. Y de alguna manera también diría, ahí está el valor del hombre que Dios ha puesto a tu lado. Tiene un valor impresionante, un valor que de verdad no lo pensamos ni siquiera cuando estamos frente al altar. Porque, insisto, no pasa de ser más que un acto donde, oye, la tradición dice que hay que hacerlo y lo hacemos. Hoy día muchos ni siquiera llegan a ese acto. Sino que sí, la bendición de Dios, se juntan, empiezan a tener hijos, ¿y qué vamos viendo? Una sociedad desordenada. ¿Por qué? Porque necesariamente, para ser una carne, necesitamos que Dios la una, no que la una el sentimiento, no que la una la atracción. Son unidos porque me atrae, me gustó, es interesante, es simpático, es chiquitito, es peladito. No, eso no es lo que debe llamar la atención. Lo que nos debe llamar la atención es que para formar una familia tenemos que ser una sola carne, y eso no se logra con la empatía, no se logra con el hecho de que nos llevamos bien, nos entendemos, tenemos cosas en común. Eso se logra con la bendición de Dios.
Y cuando tenemos la bendición de Dios y tenemos los hijos bajo la bendición de Dios, no tenemos más que alzar nuestros ojos y manos al cielo y decirle: gracias, mi Dios, por lo que tú me has entregado. Amén. Ahí tenemos hijos bendecidos, ahí tenemos hijos exitosos, ahí tenemos hijos con un corazón entregado a Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Las palabras que el Señor nos habla aquí, en este capítulo. Dice que en estas palabras no existe ninguna sugerencia de que las relaciones sexuales naturales dentro del compromiso del matrimonio sean pecaminosas. No, es un acto maravilloso. Es algo extraordinario lo que Dios ha querido que tengamos como una experiencia cuando con su bendición podemos consumar nuestro matrimonio y tenemos una experiencia que tiene además una función muy especial, es seguir cumpliendo con el mandato divino, procrear. Pero procrear hijos bajo la bendición de Dios, procrear hijos que hoy día nacen con una bendición que fue puesta por Dios allí ante el altar. Entonces no es meramente un acto, es una bendición la que recibimos en ese momento. ¿Para qué? Para enfrentar esta nueva vida. Ya no es la misma vida de soltero, es una vida nueva, es una vida de casado donde todo cambia radicalmente. Comienza una nueva vida y comienza esta vida con la bendición de Dios. Dios abre las puertas de este nuevo camino y sigues caminando con Dios. No cometerás adulterio. Yo creo que con razón entonces este mandamiento fue tan tajante. Si comete adulterio, que muera. Hoy pienso, si tuviese pelo se me pondrían de punta. ¿A cuántos tendríamos que matar hoy día, por Dios? Hoy, si hoy día somos en Chile, ¿cuántos millones de habitantes? 18 millones, por ahí estamos. ¿Sí? Significa que tendríamos que matar más o menos el 60%. Wow. Dios nos enseña que la relación del hombre y de la mujer es algo bello, que es algo que Él lo hizo intencionalmente para que nosotros disfrutásemos, para que nosotros nos gozásemos en este acto maravilloso. El libro de Cantar de los Cantares, a veces muy mal interpretado, ¿cierto? Bueno, allí se exalta la relación completa, la relación limpia, la relación pura. Cuando hay descripciones, por ejemplo, del cuerpo de la mujer, es una descripción maravillosa. Es algo que llama la atención, es algo que realmente atrae. Porque Dios ha hecho a la mujer un ser maravilloso. Y a los hombres seres simpáticos. Cuando Jesús entonces comienza a hablar de esto, su enseñanza se refiere al sexo ilegítimo, a ese sexo que es fuera del matrimonio. Aquel que es practicado por personas solteras o aquellas que siendo casadas los practican fuera de su matrimonio. ¿Ya? Eso tiene su límite. Eso Dios lo ha dejado muy claro. No está prohibiendo Dios tampoco mirar a una mujer. Oye, qué maravilloso ver a mis hermanas en este momento. Qué rico poder verlas, saludarlas. Nos vemos muy a lo lejos, ¿cierto? Pero qué rico verlo aquí, yo puedo mirarla. No estoy pecando con mirarla. Dice que yo voy a pecar cuando a usted la codicie. Cuando yo, dicen por ahí, empieza a pasarme rollitos. Cuidado con eso. Cuidado, porque a los ojos de Dios estás haciendo algo que merece la muerte. O sea, el peso que tiene esto realmente es importante.
el peso de lo que Dios nos habla en este versículo tan cortito allá en Génesis: no cometerás adulterio. Y que aquí Jesús se expande un poquito más. Bueno, tiene una importancia real. Todos sabemos la diferencia que hay entre mirar y desear. Si lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque tenemos un instinto. Dios también puso en nosotros instintos. Pero esos instintos son los que debemos manejar con la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios, créame que estos instintos nos vencen ligerito. ¿Ya? Eso es dependencia de Dios. Yo dependo de Dios para no pecar. Porque si es por mí, créanme que caigo ligerito en el pecado. Si no fuese así, ¿por qué hoy día lamentablemente tenemos a predicadores? Tenemos pastores que han caído en esto. Eran hombres que no conocían de la palabra de Dios, eran hombres que no habían estudiado la palabra, eran hombres que no habían predicado, sí lo habían hecho muchas veces, pero se la ganó su instinto, porque no lo manejaron con la ayuda de Dios. Nosotros dependemos de Dios para todo esto. No es que eso no tiene nada que ver con Dios, sí tiene que ver mucho. Él es quien maneja nuestros instintos, es el que tiene el manejo de todo, no solamente de nuestra vida espiritual. Sobre la satisfacción de la carne, hay un escrito que me llama la atención. Dice: los cristianos raras veces salen con el propósito de cometer adulterio. No, si somos cristianos, pues si yo soy hijo de Dios, no voy a ir con la intención de cometer adulterio. ¿Okay? Muchos se sienten heridos y perplejos de que esto pudo haber estado en su mente. Especialmente los líderes, ya sean evangelistas, pastores y maestros, se asombran al comprobar que los pecados sexuales que pensaban que nunca iban a cometer, los habían vencido rápidamente. Es una realidad y debemos preocuparnos. El cuerpo de Cristo se tambalea desilusionando, esforzándose por comprender cómo tantos poderosos hombres de Dios pudieron ser vencidos. Cristianos y no cristianos se preguntan: ¿por qué tantos hombres responsables de la reputación de Cristo ante millones pueden arriesgar tanto por tan poco? Cuando el instinto nos maneja, el instinto es plural. Y créame que aquel que siente atracción por una mujer que no es su mujer, muy pronto la mujer que no es su mujer también va a ser cambiada por otra mujer que no es la mujer que le corresponde ni la que ahora tiene, sino que va a ser otra. ¿Por qué? Porque el instinto va jugando con este sentimiento que el hombre tiene. Por eso este sentimiento tiene que ser manejado por Dios. Debemos entregarnos en la mano de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el instinto humano no ve la atracción como pecado. No, pues si lo ve como pasarlo bien, lo ve como una nueva experiencia. No, si con esto yo me hago más hombrecito. Una mujer de verdad, pues, cuidado con eso. El instinto del ser humano no ve esto como pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Si esto es algo que está dentro de nosotros, mis queridos hermanos, como hombres y mujeres tenemos estos instintos. Somos seres sexuados. Y porque somos seres sexuados, pero que hemos caído, necesitamos que Dios nos guíe. El hombre caído no considera, no se da cuenta, no valora lo que realmente es. Y para realmente encontrar el valor, tenemos que ir a las manos del alfarero. Tenemos que ir a la mano de nuestro maestro y en sus manos encontramos realmente el valor que tiene nuestra vida. El valor de nuestra responsabilidad.
cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando es atraído y seducido, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, necesariamente va a morir. Se va a cumplir el mandato de Dios. Y podemos tener un cristiano que se la jugó, que un cristiano que es un verdadero líder, pero que cuando cae en esto, anda con su cabeza agacha. Se anda volviendo para que no lo vean, se anda escondiendo. ¿Por qué? Porque siente la vergüenza, así como le pasó a David. ¿Qué pasó con David luego de cometer su pecado? Dice que se arrodilla y dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque siente el dolor en su corazón. Hermanos, la sensibilidad que Dios pone en sus hijos es una sensibilidad a toda prueba. No estamos libres de pecado. Somos pecadores. Y porque somos pecadores necesitamos a Dios. Y si en algún momento dejamos a Dios de lado, aún podríamos decir, entre comillas, inconscientemente, si me doy cuenta, tengo que venir ante mi Dios y decirle como el rey, he pecado contra ti. Y este pecado me ha traído consecuencias. Cómo me presento a esa mi carne, cómo voy de nuevo donde mi mujer, cómo voy donde la mujer que tú me pusiste por delante, donde nos diste tu bendición, cómo me presento ante ella después de haberme ensuciado, después de haberme involucrado en tanta asquerosidad como es este pecado del adulterio. Hay deseos pecaminosos que son propios del ser humano. Hay deseos que están en nuestro ser. Y contra ello estamos combatiendo todos los días. Es una guerra la que tenemos los cristianos, una guerra cotidiana, no es una guerra que tenemos solamente cuando somos jóvenes y encachados. Algunos nos vamos poniendo más viejos, pero esta guerra sigue. Si hay algunos viejos codiciables por ahí. Pero ahí, este viejo tiene que darse cuenta que necesita a Dios. Necesita a Dios para poder enfrentar esta situación que es cotidiana. Atraído, seducido. Palabras que nos muestran el peligro de caer en diversas trampas, y Satanás es un maestro en esto, es un maestro en tentar a las personas con lo que aparece como agradable y atractivo. ¿Hay hermanas atractivas en nuestro medio? Sí, gracias a Dios, porque Él las ha hecho maravillosas, muy lindas, preciosas. Agradezcamos a Dios por ellas. ¿Son nuestras hermanas? ¿Son hijas de Dios? ¿Son parte de nuestro reino, en este reino que hoy día estamos? Demos gracias a Dios. Pero sabes, hay una mujer especial que es la que Dios te tiene. Tal vez no es tan linda como la hermana que tienes al frente. A lo mejor encuentras que no es tan simpática como la hermana que está al frente. Pero ¿sabes? Es la mujer que tiene la bendición de Dios, que fue puesta ante el altar junto a ti para formar una sola carne. Eso tiene un valor muy, muy especial. El adulterio no es un acto espontáneo. Uy, es que no me di cuenta, no. Eso de que, no, es que me tentó. No, tú abriste tu corazón para que entrara el pecado dentro de ti.
Tú no solamente miraste con tus ojos humanos, sino que pusiste mucho más. ¿Sabes? Tú hiciste un tremendo trabajo para quebrar lo que Dios había puesto en tu corazón y encontrar que esa mujer era atractiva y caíste. La culpa es tuya, hermano mío. La culpa es tuya, hermana. No le eches la culpa al empedrado. No seamos como los cojos, ¿cierto? Si somos cojos, asumamos que somos cojos. Y usemos el bastón, pues. Pidamos ayuda. Si yo tengo debilidades, necesito ayuda. Si yo cojeo, necesito ayuda, necesito a Dios. Ahí está mi apoyo. Ahí está mi baluarte diciéndome, no temas, yo soy contigo. No tiene por qué ser esto una característica del cristiano. ¿Del hombre? Sí. ¿Del cristiano? No. Hoy día, a esta hora, nuestro cuerpo pertenece a Dios. Somos de Dios. No somos de nuestros sentimientos. No somos parte de esta característica humana. No, nosotros tenemos una característica mucho más especial. Somos de Dios. ¿Cómo nos separaremos de Él? Alguna vez hemos cantado, ¿quién nos separará? No voy a seguir cantando para que no se vaya. ¿Quién nos separará? ¿Entendemos lo que es Dios? ¿Entendemos lo que hemos ganado siendo hijos de Dios? ¿Entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros al traernos a formar parte de su pueblo? Cuando yo lo entiendo, entonces lo demás de verdad que no tiene ningún valor. Que Dios ha hecho de nosotros es algo maravilloso. Entonces cuando Él me dice, no cometerás adulterio, yo tengo que cuidarme de no tener otros dioses, de no ser atraído por otros, de no ser atraído por otras. No, debo cuidar. No debemos hacernos otros dioses. Y en realidad cuando ponemos los ojos en otra mujer, cuando se ponen los ojos en otro hombre, lo estás endiosando y lo anhelas, lo quieres. Quieres poseerlo. Lo estás endiosando. Estás quitando a tu Dios para poner un Dios que es un ser humano. ¿Qué estamos haciendo con nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestro Padre Celestial, quien hizo tanto por nosotros? Lo estamos cambiando. ¿Por qué? ¿Por una pieza que nos va a durar un día? ¿Que nos va a durar una semana? ¿Cuánto nos va a durar aquello que cambiamos por nuestro Dios? Entonces yo veo a Dios reflejado allí en mi mujer, en la que Él me preparó. Allí yo agradezco a Dios y doy gracias a Dios en el momento que estoy junto a ella, en el momento de la intimidad. Doy gracias a Dios porque hay un acto maravilloso que se está realizando con la mujer que Dios preparó para que yo pudiese disfrutar. No cometerás adulterio. De lo contrario, morirás. Jesús entonces va mucho más allá de este simple hecho de no cometer adulterio. Él incluye la prohibición de todos los otros actos de impureza sexual, así como los deseos de ellos. Jesús dijo en su sermón, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es digno de muerte. Ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! ¡Qué pesada se nos va poniendo la pista! Pero si tu carga es pesada, ponla sobre mí. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Necesitamos la ayuda de Dios. Hay una interpretación
que también llama la atención. Dice, si la tentación llega a ti por medio de tu vista, las cosas que ves, entonces sácate los ojos. ¡Wow! O sea, si yo soy de esos tentaditos, va a tener que sacarme los ojos. No, veamos de otra manera. ¿Qué nos dice Dios? Oye, si ves a esa mujer y te parece atractiva, deja de mirarla. Mira la bendición que tienes a tu lado. Mira la bendición que Dios te dio, con la cual tú tienes tus hijos, tienes tus hijas. Saca los ojos de ahí. Sácate los ojos de allá. Ponlos acá, donde está Dios reflejado. Y ahí está Dios reflejado en mi esposa, en mi mujer, en la que Él eligió para mí. Saca los ojos. Si te gusta estirar la manito, saca la manito de ahí, tráela. Si te gusta meter la patita, sácate la patita, sácala de allá. Ven acá, si tú tienes con quién caminar, tú tienes a quien tomar de la mano, tú tienes a quien mirar. Es la mujer que Dios bendijo para ti. Hermano, el valor que tiene la mujer, el valor que tiene la esposa, es un valor pero maravilloso. No hagas, no vayas, no mires aquello que no te corresponde. Tú tienes algo muy preciado que Dios te dio y que Dios preparó desde la eternidad para ti. Versículo 31, 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, méteme aquí, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Había cierta visión, cierto tolerable, y que se daba, y también encontramos por ahí, y quien quiere buscar cierto asevero, quien quiere buscar dónde defender su posición, la va a encontrar, el que busca encuentra. Y nos dice, en algún caso cierto, interpretamos, oye, si tu mujer cocina mal, quiere decir de que no están de acuerdo, el asunto los va a llevar a tener problemas, sepárate de ella. Si tu mujer se enferma y no va a satisfacerte como hombre, bueno, entonces sepárate de ella. Porque Dios quiere que tú tengas una mujer perfecta. Entonces, si tu mujer tuvo un accidente, se fracturó la pierna y ahora quedó coja, cámbiala. Dios quiere una mujer perfecta para ti. Eso se dio. Y si buscamos alguna referencia bíblica, sí, la vamos a encontrar. ¿Pero qué nos dice Jesús? Yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella adultere. ¿Cuál es la mujer perfecta? ¿La que no cojea? ¿La que tiene sus dos ojitos perfectos? ¿La que no tartamudea? No, la mujer perfecta es la mujer que Dios preparó para mí. ¿Sabe? Mi mujer a lo mejor no es tan linda como usted, pero es una mujer que tiene un corazón maravilloso porque está unido con el mío. Dios lo quiso así. El cristiano y el divorcio. Para ver un poco, ¿cierto?, el contexto de este par de versículos, nosotros tendríamos que ir a ver algunas partes. Por ejemplo, había diferentes corrientes, ya que tomaban un texto, no veían el contexto, y de este texto hacían, ¿cierto?, sus propias ideas. ¿Ya? En estas corrientes aparece justamente aquella que dice de que esta indicación, si tu mujer no es perfecta, entonces déjala, Dios va a tener una mujer perfecta para ti, busca la mujer perfecta y dejas a aquella que hoy día tiene una deficiencia, tiene algo que no te gustó, búscalo. Sí, puede ser. Bueno, pero ¿qué encontramos? Que la enseñanza de Cristo, cuando nos habla del divorcio, da algo muy específico. Pero aún así, habiendo una razón específica, que es la fornicación, nos llama la atención
que cuando vemos el contexto nos dice, vosotros sois hijos de Dios. Hemos dicho de que somos pecadores. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, somos pecadores y vamos a ser atraídos. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice, aquello que Dios unió, no lo separe el hombre. No debe ser separado por el hombre. Pero aquí me dice que si fornicó, se las perdió todas conmigo. Hermano, ¿qué llevó a tu mujer a la fornicación? Cuando hay un corte, cuando hay un cortocircuito, créanme que no solamente fue un cable el que falló, hubo una unión de dos y allí se produjo este cortocircuito. Si yo no respondo a mi mujer como ella quiere, si yo abandono a mi mujer, si yo me olvido de ella por tiempo, si yo solo voy a ella por un objetivo y me olvido que ella tiene otras necesidades de tenerme a su lado, necesidad de compartirme sus pesares, necesidad de compartirme sus dolores, si yo la abandono, entonces necesariamente yo voy a ser culpable si ella cae en adulterio. Yo voy a ser culpable también. Y no puedo defenderme una vez más, insisto, no puedo echarle la culpa al empedrado. Yo he tenido culpa y tengo que reconocerlo. Y si yo reconozco, entonces si mi mujer cayó, hermano, yo tendré que tener la suficiente hombría para decirle, mi hijita, fue por mi culpa. Y de verdad, si Dios nos unió, luchemos para poder levantar esto de nuevo. Luchemos para que la bendición que recibimos no se corte aquí, sino que podamos vivir para siempre. Y es posible después lograrlo con la ayuda de Dios. Se puede si es que hemos caído por nuestra ignorancia. Porque no le pedimos ese día a Dios, Dios, hoy necesito que vayas conmigo. No basta con pedirle el día domingo. No basta con que el día domingo yo vaya a la iglesia y le diga, Señor, necesito de tu ayuda, porque el día martes se me puede cruzar una rubia, el día jueves una morena, el día etcétera, etcétera. Hermano, necesitamos de la ayuda de Dios para no cometer adulterio, para no llegar a este punto que fue tan conflictivo para saduceos, para fariseos, para nuestra sociedad. Un punto conflictivo, pero un punto que tiene una visión muy especial de Dios. Yo los he unido para que sean una carne, y en esta una carne ustedes cumplan una misión maravillosa. Estamos para cumplir la tarea de Dios, estamos para hacer de esta sociedad una sociedad con valores cristianos, y depende entonces de mi buena relación como esposo y de su buena relación como esposa para lograr que el propósito de Dios se haga una realidad. Que la gracia, la bendición y la guía divina sea junto a cada uno de nosotros en nuestro matrimonio y en nuestra sociedad. Oremos. Señor, reconozco, oh Dios, que el pecado está siempre delante de mí. Reconozco, oh Dios, que como hombre tengo debilidades. Por lo tanto, necesito que tú me guíes. Necesito que tú me tomes de la mano y que en el caminar de esta vida cotidiana, de esta vida rutinaria, sea tu mano la que me guíe. Sea tu Santo Espíritu quien cuide de mí en mi hogar, en mi trabajo, en mi diario vivir. Nuestra lucha no es solamente contra espíritus, también luchamos contra seres humanos, también luchamos, oh Dios, con nuestro entorno. Y esta lucha no la podemos enfrentar solos porque somos débiles. Esta lucha no podemos enfrentarla solos porque nuestra debilidad terminará hundiéndonos. Necesitamos, oh Dios, que tu gracia, que tu ayuda y tu fuerza divina nos ayuden para disfrutar de esta maravillosa bendición que tienes para nosotros como seres humanos, de ser quienes podamos influir en esta sociedad y quienes traigamos a esta sociedad hijos, hijas, que te glorifiquen a ti, que te honren a ti, y no lo harán si no es con tu bendición.
bendice nuestras vidas, bendice nuestro matrimonio, bendice, oh Dios, nuestros sentimientos. Te lo rogamos, mi Dios, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que la bendición de Dios sea junto a cada uno de ustedes. Sí, de verdad, me habían... Ya. Preguntas, si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere aportar algo, también está la oportunidad, por supuesto, se agradece. Espera, Juan. Sí, hola. Sí. Una pregunta súper pequeña, más que nada, yo creo que es ignorante. Tampoco he investigado mucho el tema. Cuando lo estamos hablando, en la iglesia he escuchado dos posturas. Por un lado es la postura que usted nos expone, de decir, claro, una de las partes del matrimonio cometido adulterio, sea cual sea, y se intenta velar por intentar de que este matrimonio siga como un cuerpo y siga en el caminar como matrimonio. Y por otro lado, también he escuchado de que, claro, cuando una persona comete adulterio, como el mandamiento en Levítico dice que la persona muere, Sí. y se supone que la unión es hasta la muerte, el matrimonio queda inválido. También había escuchado ese de alguna teoría de la iglesia, que el matrimonio queda inválido. Okay. Por lo que podrían perfectamente volver a separarse y hacer una vida cada uno por su lado. Entonces mi pregunta según su aprecio, según quizás la palabra, por eso digo que sea ignorante, ¿cuál sería el mandato bíblico después de, por supuesto, un pecado como este? Eso. Ok. Excelente pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y cuando entramos entonces nosotros a tener esta visión de una iglesia que tiene fundamento, ¿cierto?, de todo lo que explica en la palabra de Dios. Nos dice que nosotros hemos sido elegidos por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios nos elige, Él también, desde antes de la fundación del mundo, Él preparó todo nuestro caminar. Él prepara todas nuestras experiencias. Nosotros no nos separamos de Dios cuando queremos hacer algo, ¿cierto?, y queremos cometer algo. No, Dios ya lo conoce. Pero como Dios tiene entonces este plan, que es un plan perfecto, de eso yo no lo dudo. Yo puedo pasar por momentos muy difíciles, pero no dudo que el plan de Dios es perfecto. En este plan podríamos en algún momento llegar a tener una experiencia así. Pero si yo sé y creo en que este Dios tiene un plan perfecto, y en ese plan perfecto me dio la oportunidad de unirme a una mujer en una sola carne, es una unión también que Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, a raíz de aquella debilidad en la cual yo me hice independiente de Dios y me llevó a esta situación, yo tengo que reconocer y decir: Señor, una experiencia amarga, una experiencia terrible, pero tú me diste a esta mujer, fue sobre ella quien tú pusiste bendición para que estuviese junto a mí. Por lo tanto, lucharé por poder recobrar esto que es el camino que Dios marcó para mi vida. Mi mujer, diría yo, me falló, o yo le fallé a mi mujer. Y cuando yo fallo, tengo que tener la hidalguía y la hombría para decir: fui yo el que me desvié, fui yo el que metí la patita. Por lo tanto, yo debo reconocer, humillarme, debo ser humilde y decir: fui yo, reconocer. Esto cuesta mucho, ¿eh? En el ego del ser humano cuesta reconocer de que de verdad yo soy el culpable. Ahora, si yo reconozco que yo le fallé a Dios cuando Él tenía un plan maravilloso, entonces Dios también me va a dar la oportunidad para que esto vuelva a retomar el camino. Yo creo que cuando dice de que Dios, ¿cierto?, une a la persona y que ningún hombre lo separe, con la bendición de Dios no habrá ninguna separación que logre tampoco echar por tierra este plan divino. Creo que Dios puso a una mujer desde antes de la fundación del mundo para que yo pudiese vivir con ella. ¿Podremos tener experiencias difíciles, momentos hasta traumáticos? Sí, pero créeme
que como hijo de Dios yo confío y sé que Dios me va a hacer llegar con ella del brazo al reino de los cielos. Pastor. Complementando eso, debemos recordar que cuando se le pregunta también eso a Jesús, o algo parecido, le dice, por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió dar carta de divorcio, porque no somos capaces de perdonar, y somos llamados a perdonar, porque ninguno de nosotros, tal como se ha dicho, está libre de caer. Así que, si hay, efectivamente, si hay adulterio, el Señor dice, si es por causa de adulterio, sepárense. Pero, antes ha dicho, pero por la dureza de tu corazón, que no eres capaz de perdonar, sepárate. Pero si tú puedes perdonar, si tienes la gracia de reconocer ante Dios que has pecado, que te equivocaste, o tu esposa te pide perdón, siguen adelante. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, a ver, la primera equivocación que no debe suceder en nosotros es casarnos con la mujer que Dios no nos ha preparado. O sea, esperemos el tiempo de Dios, esperemos el momento de Dios, y Dios te va a presentar a tu princesa en el momento y en el tiempo adecuado, y vas a encontrar a la mujer que te va a cambiar la vida. Dios lo tiene preparado. ¿Para qué momento? ¿Para qué hora? Yo no lo sé, pero sí Dios lo tiene para ti como lo tuvo para mí. ¿Alguna pregunta más o algún aporte? Por favor. Pastor, todo lo que decía del adulterio, todo eso, todo comienza por algo, o sea, todos estamos claros que comienza por algo, es un proceso que se va dando, no sé, durante semanas, meses, y hay un pasaje que yo lo aplico a este caso, que está en Apocalipsis, capítulo 2, y dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado abundantemente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Lo que yo entiendo de este pasaje es que durante este proceso de que se cometa el adulterio en sí, el Señor nos manda a volver a ser como era en el principio el primer amor. No sé, quizá estudiar la palabra o entregar el mismo amor que era en el principio durante el proceso de, no sé, antes que se iban a casar o los primeros años de matrimonio, también aplicarlo 10, 15, 20 años después, que sea como el primer amor. Y si es que está en un como proceso débil el matrimonio, orar y volver a hacer, como dice la palabra, volver a hacer las primeras obras, y que sea como el primer amor que estaba en el inicio. Correcto. Gracias, muchas gracias. Importantísimo entonces ir viendo, es cierto, el contexto de todo esto. Si nos quedásemos solamente con el Levítico, ¿sí? Sí. Es importante tener presente que estamos leyendo un libro de Apocalipsis y está hablando de un tema de la relación de la iglesia con Jesucristo. Exacto. No está hablando de una relación amorosa con una mujer, no se refiere a eso. Se refiere a la novia. a la novia. Muy bien, muchas gracias. En este caso la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la novia. Ese es el amor. Y nuestro amor primario, principal, es Cristo. Yo llevo casado algunos años y al principio de mi matrimonio, bueno, para evitar malos entendidos, cuando yo me casé era católico, apostólico y romano. Me casé por la iglesia católica, ¿cierto? El cura me bendijo, etcétera, etcétera. Después, al año siguiente de eso, llegué al Evangelio, el Señor me llamó. Entonces continué con una mujer que le ha costado mucho caminar conmigo. Entonces empiezan los problemas, ¿ya? Y la lucha principal de mi esposa es que la iglesia era su enemiga. La iglesia le quitaba al esposo. La iglesia era la que no permitía que su esposo estuviera con ella el día domingo.
Esa era la lucha. Entonces yo tenía que optar. O voy a la iglesia, o me quedo con mi esposa. ¿Con la novia o con la esposa? Está interesante lo que dice el hermano. ¿Te quedas con la novia, la iglesia, o con tu esposa? Para la gloria del Señor, yo tomé a mis niños desde chiquititos y los llevé a la iglesia. Los tres sirven al Señor en la iglesia. Eso es para la gloria del Señor. Entonces, aquí está hablando de un tema espiritual, de mi relación con Cristo. Y el Señor le dice, lo que tú sientes cuando llegas a Cristo, esa alegría, esa cosa, ese gozo que no se puede explicar, ese llanto, esas lágrimas que corren por nuestras mejillas ese día tan especial. Yo me acuerdo que yo iba caminando después, había terminado el servicio y todas las decisiones que habíamos tomado, etcétera, pero yo caminaba a mi casa y todavía iba llorando después de varias horas después. Estaba muy emocionado, mi corazón se conmovió mucho cuando lo empecé a entender lo que había sucedido. Entonces mi relación primaria es con Cristo. Y de ahí entonces que Cristo dice, tú has perdido ese primer amor, esa alegría, ese tesón que tenías al comienzo. Lo has dejado de lado. Ya no te preocupas tanto de mí. Ahora tienes otros intereses. Es cosa que miremos. ¿Cuántos somos hoy día en el campamento? Alguien dijo, como 160. Los niños serán 30 y contémonos nosotros, ¿habrán 160? Hay muchos que están en las carpas. Hay muchos que están haciendo otras cosas, que son interesantes, tal vez sí, pero el Señor dice, tú tenías un tiempo para mí y ya no lo tienes. Amén. Indudable que de esta lección que Jesús nos deja, ¿cierto?, en la relación Cristo con la iglesia, hay muchas lecciones que podemos sacar también para nosotros. Y por supuesto, creo que ahí está nuestro mayor ejemplo. ¿Cuánto sufrió Cristo por su iglesia? ¿Cuántas veces lloró? Hay un verso que es específico y dice, Jesús lloró. Ok, bueno, así también nosotros. Muchas veces vamos a llorar en nuestro matrimonio, vamos a tener momentos difíciles. Yo los he tenido. Ya con 36 años, créanme que hemos tenido muchas experiencias. Pero ha habido momentos maravillosos. Ha habido momentos en que hemos podido alegrarnos. Hoy día disfrutamos del éxito que han tenido nuestras hijas. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, debemos orar para que nuestro matrimonio sea de acuerdo al propósito y el camino que Dios nos ha trazado. Mi hermano. Yo tengo, buenas tardes, buenos días, hermanos. Yo tengo una pregunta, podríamos decir, doble. Una persona que se separa por cualquier motivo, que no sea por fornicación, dentro del pueblo de Dios, porque realmente esto es un mandato para nosotros, para los pueblos de Dios, porque el mundo va a hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Se puede volver a casar? Ahora, la persona que, que engaña a su esposa o a su esposo, el que no hizo nada, ¿se puede volver a casar? Esa es mi pregunta. Si vemos la palabra de Dios, en un punto nos dice que aquel que se separó por fornicación, ¿cierto? Y cae y va y se casa de nuevo, ahora fornica con la otra persona. El adúltero. Correcto. Adúltero, correcto, sí, el adúltero. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que pensar que cuando estamos hablando como hijos de Dios, ¿cierto? Esta situación cambia de color, tiene otra visión. No es aquella visión del ser humano que dice que sí puedo yo llegar y casarme. No, cuando yo tengo la bendición de Dios y hablo del matrimonio bien constituido, el matrimonio de ustedes, el matrimonio mío, el matrimonio que lo hemos llevado a cabo bajo este proceso divino, entonces yo digo, esto es algo que debe durar hasta la eternidad. O sea, yo no puedo pensar, ¿cierto?, que un cristiano con la bendición de Dios, el que pidió a Dios para que dirigiera este camino, el que pidió a Dios para que le diera una esposa y Dios se la dio, no puedo siquiera pensar, porque pensaría que el plan de Dios podría ser torcido, que el plan de Dios podría cambiarse de acuerdo a lo que yo quiero. No, el plan de Dios es perfecto. Oras por una mujer, Dios te da esa mujer y créeme que podrás pasar por las aguas y las aguas no te ahogarán.
Podrás pasar por el fuego y el fuego no te quemará. Tú rogaste a Dios para tener un matrimonio y ese matrimonio, créeme que es para toda la vida. Y con razón Dios dijo entonces, no lo separe el hombre. La visión del matrimonio cristiano es para toda la vida. Amén. ¿Puede pasar el micrófono? Botón. Si se puede volver a casar, pregunta al hermano. Posición o según lo que usted entiende de la palabra. No sé si me escuché lo que dice al principio. Sí, se alcanza a escuchar. Algo me queda de oído todavía. Cualquiera, digamos, cualquiera sea, digamos, si la persona fornicó, según la palabra dice que no se puede casar, ¿cierto? Pero el que no fornicó, se puede volver a casar. La víctima. Ahora, el que se separó porque, no sé, porque el marido era malo, la mujer era mala, cualquiera que sea, que no haya ido a fornicación, ¿se puede volver a casar? No. Porque eso es bueno dejarlo Porque- claro para Sí. esas personas que están viviendo solas o solo, digamos, por haber motivos se hayan separado y no han cometido la falta. Sí, por ejemplo, claro, dice, no, tú eres cochina. La Biblia es cara. Por fornicación, o hay que decir, Sí. A ver, ya, sí, vamos a ir. Ya. No, yo quiero hacer un poquito, retomando el tema, más cerca del micrófono. dentro del contexto que está escrito esta palabra, la bienaventuranza. Disculpa, pastor, estamos siempre enfocando en la pregunta del hermano, ¿cierto? Lo que No, nosotros- que yo, es que no sé si lo que yo quiero aportar es, aquí la palabra dice que los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cierto? Lo que quiero mencionar que los fariseos, como ya lo hemos mencionado, ellos todos les buscaban todos los resquicios. A nuestro Señor le preguntan por las causas. Ellos están preocupados por las causas. Pero ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Él está preocupado por el origen del matrimonio. Entonces, acá es lo que se está diciendo. Estamos preocupados cuáles son las causas de un matrimonio, o sea, de un divorcio, de una separación. Pero lo que tenemos que entender que el matrimonio tenemos que tomarlo, ¿cuál es el origen del matrimonio? No enfocarnos en las causas, porque el matrimonio fue instituido por Dios. Y si se les dio permitir, ¿cierto? Como dice a Moisés, es una concesión que hace Dios a esta relación. Los fariseos están más preocupados por la concesión, más que por el origen. Y hoy día hay un chiste bien gracioso y lo dicen los humoristas. Hoy día se están casando con separación de viernes. Viernes. De viernes. No de viernes, viernes. De viernes. Se casan de lunes a viernes, de sábado y domingo, su vida. Pero a lo que voy yo es que Jesús, aunque le preguntan, todos están preocupados cuáles son las causas, que esto es esto, que esto. No, Jesús dice, lleva el contexto de la pregunta y les hace otra pregunta, lleva el contexto, ¿cómo se originó el matrimonio? ¿Quién instituyó el matrimonio? Entonces yo creo que nuestro pensamiento, como dijo el Señor, debe estar eso. No estar pensando las causas, sino entender cómo Dios instituyó el matrimonio y para qué lo instituyó. Ese es su punto. Y el segundo es, usted bien mencionaba sobre los instintos, ¿cierto? Y los dos agentes que acompañan a los instintos son el ojo y la mano. Mientras nosotros El tacto. Mientras nosotros no controlemos nuestras miradas, mientras nosotros no sepamos, ayer hablamos del dominio propio, nosotros no controlemos nuestras manos, cuidadito mis ojitos, cuidadito mis manitos, porque son esos dos agentes los que van acompañados a nuestros instintos. Y esos son los que nos hacen caer. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Sí, yo estaba pensando
mientras el hermano Gerardo hacía la pregunta, estaba pensando en otras situaciones que el Señor Jesús es puesto ahí para que diga algo y así poder acusarle. Hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo. Estaba fornicando, es una adúltera. ¿Qué dices tú? Bueno, la ley dice que hay que apedrearla, hay que lapidarla. ¿Qué hizo Jesús? Esas son las preguntas que yo me hago. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a escribir en tierra. Yo me imagino, porque no lo dice la Escritura, pero debe haberle dado una mirada a cada uno así. ¿Ah? Le dio una mirada a cada uno y de ahí se agachó y se puso a escribir. Es la única parte de la Escritura donde dice que Jesús escribió. Y no escribió en papel, escribió en la tierra para que se borrara. Porque si no, todavía estaríamos adorando el pedazo de papel. ¿Ah? Entonces, la pregunta que hace el hermano Gerardo no debiera ser tan farisea. Perdona la expresión. No debería ser tan farisea la respuesta en el sentido de, bueno, que la Escritura dice esto. Así es re fácil. Tú me dices, el hermano dice, ¿se puede casar o no se puede casar? Cuando yo sigo el ejemplo de Jesús, yo debo analizar, pensar, ¿por qué se produjo esto? ¿Qué pasó? Primero tratar de ayudar, tratar de reconstruir, como se dijo acá. Pero hay personas que ya no quieren ver a la otra. Gerardo, te estoy contando a ti. ¿Se fue para otro lado, pastor? ¿Se fue para otro lado? No, pero si tú preguntaste, ¿se casa o no se casa? La pregunta es otra. Yo no estoy condenando a la persona. Yo estoy preguntando, ¿se puede para salir de la duda? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? No. Usted preguntó, ¿se puede separar o no? No dijo cuál es la postura de la iglesia. Porque precisamente ahí se produce el problema, porque todos pensamos distinto y hay situaciones distintas que tenemos que ir evaluando separadamente. La palabra dice que no. Pero cuando una persona, su esposo la maltrata día y noche, está en el hospital herida, oye, no, que usted tiene que seguir con su marido, es discutible. Ahí cada cual tiene, el que tenga oído por ahí, oiga. Sí, importante, es cierto. No son preguntas, yo reconozco, para mí no es una pregunta, y me disculpa mi hermano, reconozco, no podría darle ahora una respuesta, ya no la conozco, no tengo la seguridad. Lo que sí sé es que para esto, cierto, y para una buena relación yo tengo que depender de Dios. Créeme que yo tengo muchas falencias, soy ignorante en muchos campos, y uno de estos justamente me hace notar tú, cierto, de que también es un asunto que hay que estudiarlo. Importante la pregunta, por supuesto. ¿Y a qué nos lleva? Hoy tenemos que interesarnos más, rebuscar más, ¿ya? Y me queda un desafío. Ya la pregunta fue para mí y el desafío va a ser ahora seguir rebuscando. Ahora, bien lo decía nuestro pastor, ¿cierto? Sí, caso a caso nos vamos a encontrar con diferentes matices, ya diferentes visiones, y en esas visiones, claro, a lo mejor yo puedo llegar incluso a una conclusión, pero no hacer de mi idea una idea de iglesia. Ya ahí podemos todos ser muy diversos en la respuesta. ¿Sí, mi hermano? Ya, allá primero y después ustedes. Tienen razón. Algo, sí. Yo quería opinar algo, pensando en que se está hablando ya, quiero hacer un término a lo mejor muy cotidiano, cuando ya la leche se derramó, o sea, ya hay un divorcio y todo el dolor que trae esto. Pero alguien habló aquí, y no sé si lo dijo usted o alguien de acá, que es saber esperar. Yo creo que ese es un tema que da para tema, sobre todo con los jóvenes que están supuestamente en espera del esposo o de la esposa, pensando que esta es una decisión para siempre. Esta es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, aparte de elegir una carrera profesional, etc. Pero casarse es una decisión muy importante porque se supone que es para toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos en el fondo prevenir este dolor después? Porque yo creo que divorciarse no es ningún chiste, o sea, hay un dolor para todos lados, ¿ya? Obviamente, tomando una decisión correcta y saber esperar.
Y ese saber esperar, yo me he encontrado con jóvenes que me dicen a mí, bueno, ¿y cómo espero? Entonces, cuando uno habla de palabras como, por ejemplo, abstinencia, yo veo sonrisa en los rostros, así como, pero eso es bíblico. Cuando uno habla de decir, bueno, guárdate para el esposo, guárdate para la esposa, también veo muchas veces cuando me ha tocado compartir con hermanos jóvenes, sonrisas, que yo sé qué significan, pero lo que voy yo es que nosotros tenemos que hacer hincapié qué significa saber esperar, que no creo que sea para que sigamos viendo eso ahora, porque es un tema. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque, voy a hacer un paralelo, lo mismo que pasa cuando uno le está diciendo a los jóvenes, cuidado con las drogas, etcétera, etcétera, en las drogas tú no puedes experimentar, porque está comprobado que tú experimentas una vez y te puedes transformar en un drogadicto. Y eso es un estudio que tiene Chile a nivel de ministerio. Y se ha comprobado que después el que cae en las drogas, la rehabilitación es un 1% y casi siempre se lo abrogan los hogares de rehabilitación cristianos. Por algo el Estado le da mucho dinero a los hogares de rehabilitación cristianos. Entonces, si haces este paralelo con este saber esperar, ¿por qué algunos me dicen que tengo que conocer? ¿Qué es conocer? Tengo que probar para saber si es para mí o no. Eso lo he escuchado yo no estoy inventando. De jóvenes cristianos. Entonces, yo digo ahí, ¿qué pasa ahí con eso? Que no dudo que sea cristiano. Puede que sea hasta por ignorancia de la palabra o porque el mundo está tan alcanzándonos que lo ven como algo muy natural, pero no sabe lo que está en juego. Porque después, ¿qué pasa después? Hay muchos que después siguen con su relación, se casan, pero hay un origen que partió mal. Entonces, es un tema que hay que conversar, que hay que hablarlo directamente con jóvenes o quienes están esperando ese esposo o esa esposa que dentro de un matrimonio se supone que es para siempre. Eso quería solamente decir. Gracias. Insisto en el hecho de que el matrimonio no es atracción, no es simpatía, no es empatía, es una bendición. Y porque es una bendición, tenemos que dejar que sea Dios quien lo maneje. No podemos manejarlo nosotros de acuerdo a nuestro instinto. Insisto, somos hombres y ustedes son mujeres con instinto, así nos hizo Dios. Pero ahí es donde debemos darnos cuenta que necesitamos a Dios para manejar nuestros instintos. Hombre, perdón, pastor, por favor sigamos el orden porque acá ya han solicitado la palabra. Ah, ya. Entonces yo estoy siguiendo el orden y le quiero solicitar que por favor las intervenciones sean breves para que alcancemos todo. Muy bien, gracias. Hermano, creo que estos versículos son muy específicos para su pregunta. Están en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10, 11 y 15. Y dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, al mismo Pablo, ¿cierto? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es como el espíritu original, ¿cierto? Preservar el matrimonio. Pero dice también, en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces esa es la respuesta clave, que a paz nos llamó Dios. Si es que el hermano tiene toda la intención de mantener el matrimonio, pero el cónyuge insiste en separarse, en ese caso incluye cualquier razón, no solamente adulterio, o si por cualquier otra razón persevera en una decisión obstinada en separarse, el hermano puede separarse y es llamado a paz. Eso. ¿A paz no? Muchas gracias. Sí, tenemos. La Biblia dice, y es muy cierto, ¿ya? No os unáis en yugo desigual. Yo, gracias a Dios, estuve 49 años con la misma mujer, Dios se la llevó, pero a los jóvenes es indispensable decirle ya, busca, porque Dios tiene a la mujer en la iglesia, no fuera. Lo que dice la hermana, ¿cierto? La droga, y qué sé yo, no es muy cierto. Al joven o a la señorita hay que decirle, Dios tiene
a la persona indicada para ti en la iglesia. Busca ahí. Dios tiene un plan perfecto para todos y en eso incluye el matrimonio. Es parte del plan de Dios y debemos confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros. Bueno, mi hermano citó Corintios, pero en realidad hay que leer todo el pasaje de 1 Corintios 7, porque Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, o sea, los corintios también preguntaron. Y las relaciones, y vamos a ver que va enfocando a un caso y cada caso en particular. Entonces, Dios tiene la respuesta para cada caso en particular en situaciones, pero principalmente va a ir apuntado, y que también lo dijo, o sea, el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ahí está el problema. Yo voy a poder manipular la escritura para adaptarla a mí, o puedo ir directamente realmente qué es lo que dice. O sea, como el mensaje para los jóvenes que están ahora, el Señor nos manda que debemos permanecer siempre, porque Él ha permanecido siempre con nosotros. Y para eso vamos a dejar de que lean los primeros 3 capítulos de Oseas, para ver la fidelidad del Señor para con su pueblo. Y también el poder ir viendo en los casos particulares, porque como dijo mi hermana, ya la leche está derramada, en Corintios ya la leche está derramada, ya los hermanos se habían casado en yugo desigual, ya habían cometido, ¿ya? Pero no debemos olvidarnos de algo. Todo aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el Evangelio. Yo puedo haber fallado, yo puedo haber caído, pero si voy al Señor en arrepentimiento, Él me levanta y me dará una vida nueva. Y eso es lo que debemos buscar. ¿Qué es la vida nueva que la palabra de Dios me dice? Y eso es nada más poder ver que sí hay respuestas, no son todas tan categóricas para cada situación en particular, sino que Pablo también las coloca en un contexto y en una situación que nosotros debemos buscar, donde el primer análisis viene de lo que yo pienso en mi corazón. Gracias, mi hermano. Buenos días, hermano. Yo no quiero preguntar ni hacer aporte, quiero hacer una solicitud. La solicitud es, nosotros como iglesia, ¿cuándo vamos a comenzar a trabajar esto? ¿Cuándo nosotros los matrimonios vamos a enseñar a nuestros hijos que un matrimonio cristiano no se golpea, no se grita y somos buen testimonio? Porque la Biblia dice de que si tú eres mal testimonio para uno de estos pequeñitos, átate una piedra al cuello y tírate a lo profundo de la mar. Y nosotros como matrimonios que recibimos la bendición de Dios, muchas veces somos un pésimo ejemplo para, primeramente, los que están más cerca. Mi marido, mi mujer, mis hijos. Si ellos ven un matrimonio unido, ellos tendrán eso como precepto. Y lo otro, ¿cuál es nuestro hogar? La iglesia. Tenemos un pastor de iglesia, no un teólogo. Tenemos un pastor que debe imitar a Jesús como el pastor de sus ovejas, dejar a las 100, a las 99 e ir por la perdida. Nosotros en la iglesia tenemos separados, tenemos divorciados, tenemos arrejuntados, tenemos los tuyos con los míos y los nuestros, tenemos pedófilos encubiertos, tenemos a lo mejor tenemos homosexuales que todavía a lo mejor ni siquiera ellos saben o ellas saben. Tenemos lesbianas. Y la iglesia, ¿cuál ha sido la postura de la iglesia? ¿Saber mucho de Éfeso o traer el evangelio y todo lo que tenemos en la Biblia a las realidades para vivir una vida mejor? Muchas veces las separadas se separan dentro de nuestra iglesia. Cuando el pastor se acerca, los presbíteros, la diaconisa, los matrimonios ancianos, los de buen testimonio, ¿cuándo se acercan a ella? Pues, o a él, porque no solamente es ella, es él. Hay muchas mujeres que abandonan a los maridos y los dejan con todos los hijos. Ahora, no es como
hay la pobre mujer, también hay pobres hombres. Entonces, cuando la iglesia dice, no, es que usted cayó en pecado porque no sé si su marido se paró, disciplina, disciplina, disciplina. Y restauración antes, durante, cuando vemos a los jovencitos, cuando hacemos un taller o los tomamos y decimos, miren señorita y caballero, vengan para acá. Yo quiero esto, esto, esto. A veces como padre dice, no, si este anda con una que no tengo idea. Yo como madre y como padre decirle, jovencito, jovencita, es la primera y única vez que voy a hablar, y está clarita la cosa. ¿Ah? Así pasó al menos con mis hijos. ¿Ya? Y si ellos desentienden la palabra de Dios, otra cosa. Pero preocupémonos ahora ya la iglesia de no solamente juzgar y disciplinar, restaurar y antes educar para que no caigamos en esas tentaciones. Eso quiero pedir, que la Iglesia Presbiteriana Nacional, no otra iglesia, porque en esa estamos inmersas nosotros, nos preocupemos de cómo nuestros hijos espirituales no caen en tentación. Y podemos ser niños espirituales aún teniendo 40 años de matrimonio. Aún teniendo toda una vida, de repente saltó del closet. Con hijos, con nietos. La iglesia de Cristo tiene mucho que decir y es la única indicada y la única que puede tener la última palabra y ayudar, educar, levantar, sostener, restaurar a todos nosotros los